Vale, pues yo creo que como estamos todos podemos empezar ya. Bueno, en primer lugar os quiero agradecer vuestra presencia aquí y vuestra participación en el Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, que celebra este año su segunda edición y que consiste en reunir a expertos de todos los ámbitos, de toda la región mediterránea, en foros como este, liderados por los diarios del grupo editorial Prensa Ibérica. Y el objetivo es abordar temas, problemas, retos que afectan a toda la zona mediterránea. Cada consejo, son 8 consejos, el de Baleares, en el que estamos, Diario de Mallorca y Diario de Ibiza, pues aborda una temática. En el caso de Baleares es turismo y sostenibilidad en un contexto de cambio climático. Tendremos hoy 2 mesas redondas, 2 mesas de expertos, y la primera, que es esta, es sobre sostenibilidad ambiental. Bueno, quiero excusar al presidente del Consell, Vicent Marí, que no ha podido venir porque está presidiendo la capilla ardiente del expresidente Pere Palau. Agradezco a Mariano Juan su presencia especialmente también, y él estará también en la siguiente mesa. Y también aprovecho para enviar nuestras condolencias a la familia y al Partido Popular. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a los participantes. Tenemos a Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza, Alicia Reina, presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel, es hotelera y doctora en turismo, Xavier Pastor, oceanógrafo, Federico Fuster, hotelero y presidente de la patronal OSBEC, Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, Antonio Domènech, CEO de la cadena Vibra Hotels, Dirk Lesser, que entrará por videoconferencia, es director de Turismo Sostenible de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, Inma Saranova, directora ejecutiva de Ibiza Preservation, y Antoni Riera, que es el comisario del Foro Mediterráneo en Baleares, que él dirige, conduce estos diálogos de expertos. Él es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears y director de la Fundación Impulsa Balears. Pues sin más, podemos empezar. Pues bien, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que es un placer estar de nuevo aquí en este Foro del Mediterráneo, porque debo reconocer que el año pasado, pues a decir verdad, no únicamente a nivel de Mallorca y de Ibiza, sino fundamentalmente a nivel de todas las delegaciones que el Grupo Prensa Ibérica tiene en el Levante español, fundamentalmente, pues lo cierto es que fueron unas jornadas muy ricas, con muchísima reflexión y sobre todo, y me atrevería a decir, con capacidad no solo de influencia, sino de acción. Es decir, creo que muchas de las ideas que salieron de esos debates, pues lógicamente los partidos políticos y los principales stakeholders, pues las tienen muy en cuenta. Así que os agradecería que os sintierais libres de hacer los comentarios que consideréis. Es verdad que hoy esto toma un formato un poquito más abierto, en el sentido de que tenemos un poco de público, pero en el fondo es una mesa de trabajo y por lo tanto aquí estamos para aprender de vosotros. Yo voy a conducir el debate y para empezar me gusta que de nuevo pues Prensa Ibérica haya escogido el hecho de que nuestra aportación a este Foro Mediterráneo gire en torno al turismo y muy particularmente en esta mesa en torno a turismo y sostenibilidad ambiental. Quiero recordar que el World Economic Forum, en el último índice de desarrollo turístico que ha publicado hace nada, por primera vez introduce la sostenibilidad ambiental como un pilar de desarrollo turístico. Introduce sostenibilidad ambiental más allá de las cuestiones relacionadas con la dotación de recursos naturales. Es decir, sabemos todos que el paisaje, el clima y por supuesto también los recursos naturales, muy especialmente nuestras playas, son un activo importante del turismo, pero el World Economic Forum va más allá y por lo tanto sitúa cuestiones de sostenibilidad tanto de la demanda turística en términos de saturación, de congestión, aspectos que son importantes no únicamente en nuestros núcleos turísticos, sino también relativos precisamente a la presión de determinados activos naturales. Y ahí donde también entra en cuestión aspectos de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, estamos tocando un pilar fundamental de ese desarrollo turístico que en el fondo hay que entenderlo como la posibilidad de que una región, una isla como Ibiza en
este caso, se pueda desarrollar o pueda seguir desarrollándose desde la actividad turística, aprovechando todos los beneficios positivos que esa actividad genera en términos económicos, pero también no solo minimizando, sino regenerando el capital natural y social. Hoy nos centraremos en los aspectos más ambientales y un poquito mi primera reflexión para abrir esta mesa sería: ¿creéis que como el World Economic Forum ya no estamos hablando de sostenibilidad como una opción, sino que, a decir verdad, entendemos ya la sostenibilidad como una condición, llamémosle, necesaria para el desarrollo viable de un destino turístico? Es decir, creemos ya que la sostenibilidad ya no es solo una opción. No quiero que sea obligatorio, porque no creo que la sostenibilidad sea una obligatoriedad, pero sí me gustaría que todos partiéramos del compromiso, si es posible, de que no entendemos desarrollo turístico sin sostenibilidad ambiental. Y si esto es así, creo que será más fácil después ir planteando cuestiones. Por lo tanto, si os parece, hagamos una pequeña reflexión, una ronda de 1 minuto, para ver cómo situáis este pilar de sostenibilidad ambiental en el desarrollo turístico, tanto de Ibiza como del archipiélago, pero también a nivel mediterráneo. Empezamos, si te parece. ¿Sí, Alicia? Venga. ¿Te animas? Venga, vamos a romper el hielo. Bien, evidentemente no es que la sostenibilidad sea una opción. La sostenibilidad es el camino para que el turismo realmente, incluso por puro egoísmo, exista. Porque si el destino, no cuidamos el destino, realmente no puede haber un turismo sano que realmente tenga un largo plazo. A corto plazo podemos hacer y explotar mucho la isla, pero es cortoplacista y eso realmente perjudica al mismo turismo. Con lo cual, es inteligente, es de responsabilidad social y es fundamental tener como base en turismo que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales y lo tenemos encima de la mesa como un debate en el que todos tenemos que sacrificar algo, como en cualquier negociación. Una negociación no puede ganar siempre un lado o el otro. Si se llega a una negociación, las partes tienen que sacrificar algo en ese camino. Con lo cual, nosotros desde el sector hotelero, desde la Asociación de Directores de Hotel, pues tenemos claro que estamos haciendo ese sacrificio. Estamos haciendo sacrificio en que aceptamos que ha habido un parón de plazas turísticas y es así. Y también lo que hacemos es hacer inversiones donde nos jugamos no solo la rentabilidad, sino la supervivencia de nuestras empresas para hacer que nuestros hoteles, nuestras empresas, sean cada vez empresas más comprometidas con la responsabilidad social, con el destino y con el medio ambiente en general, ¿no? Hay sobre todo en nuestros asociados, una cultura empresarial, sobre todo del ibicenco, de que amamos nuestra tierra y eso se tiene que traspolar a lo que es nuestro día a día empresarial. De hecho, con Ibiza Preservation hemos tenido colaboraciones y tenemos desde nuestra empresa acciones de responsabilidad social y creo que es algo que tenemos que educar desde el inicio a nuestras nuevas generaciones, desde el colegio al instituto, a todos los ámbitos, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo en este discurso y en lo que no hay acuerdo es en el cómo. ¿Cómo hacemos esto? Porque hay decisiones trascendentales en la isla que tenemos hoy que comentar y que seguro que Mariano Juan las tiene preparadísimas, porque hay muchas que atañen al Consell y que tiene el Consell la vara de mando en este aspecto, ¿no? Con lo cual no me enrollo más porque la gente tiene que hablar también, ¿no? Pues yo recogiendo el guante de Alicia. A ver, tradicionalmente se había planteado este debate como una dicotomía, ¿no? Parecía que estaban los que estaban a favor del turismo y los que estaban a favor de la sostenibilidad o del medio ambiente y parecía que tenían que ser como enfrentados, ¿no? Posturas enfrentadas. Es que yo creo que no son categorías que estén al mismo nivel en el sentido de que tienen que estar enfrentadas, sino que una es el camino, quizá, para alcanzar la otra. Nosotros no entendemos el turismo o el sector turístico sin sostenibilidad. Es decir, tenemos que hacer que el turismo, que el sector turismo, que la industria turística, como se le venga llamando, que la galaxia turística sea sostenible e incluso regenerativa ya. No solo sostenible, regenerativa.
Es decir, ir reconquistando lo que hemos perdido, ¿no? Porque es que si no, el propio sector turístico dejará de ser. Porque si no regulamos, y habrá que regular bien, efectivamente, si no regulamos el alquiler turístico, si no regulamos las plazas turísticas, si no regulamos los espacios protegidos o qué se hace o qué se puede hacer o qué no se puede hacer en los espacios protegidos, el agua, si no hablamos de combatir el intrusismo, que vosotros sabéis que el Consell Insular está muy implicado en esta cuestión, pues evidentemente llegará un momento en el que los visitantes pues dejarán de visitarnos. Con lo cual, la idea fuerza para mí es que no es que tenga que ser obligatorio o no obligatorio o una opción, es que una es un camino para poder mantener a la otra. Es decir, si no hay sostenibilidad, si no hay regeneración, no va a haber turismo en el medio plazo. Muy bien. Tony. Bueno, a mí me... Bueno, primero, Cristina, llamarme experto me sonroja un poco, pero sí que tenemos expertos en la casa, sí que estamos trabajando. Y suscribo un poco todo lo que se ha dicho, ¿no? Creo que además las empresas de cierto tamaño en la isla, nosotros como empresa hotelera más grande de Ibiza, pues tenemos formas de actuar y tenemos obligaciones con la sociedad, ¿no? Por lo tanto, luego si hablamos de medidas más concretas, pues ya os contaré un poquitín lo que llevamos haciendo todo este tiempo. Pero lo que es innegociable, digamos, es trabajar en esa dirección. Y creo que a nivel del gobierno pues tiene mucho que decir. Luego las empresas de cierto tamaño, que tenemos ciertas estructuras, tenemos que dar ejemplo y poner en valor todo lo que hacemos. Y luego lo que será, creo que es más difícil luego, es en empresas más pequeñas, con menos medios, y eso que también, porque claro, el que tiene menos recursos parece que se pueda liberar de esto, ¿no? Esto es un trabajo que si no se hace de forma global al 100%, actuando todos, desde el pequeño al grande, desde el uso doméstico al uso industrial, si no, eso no lo conseguiremos, ¿no? Y es una necesidad que cada día es más clara, ¿no? Y evidentemente esto va a influir en la percepción que tiene la sociedad, los movimientos antiturismo, etcétera, etcétera. Pues tenemos que hacerlo primero y explicarlo bien después. Muy bien, Xavier. Sí, vamos cerrando aquí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Prensa Ibérica y a Tony por invitarme a este foro. La verdad es que hace ya toda una serie de años que estamos asistiendo a este tipo de debate, ¿no? Impulsado, la palabra además muy relacionada con la Fundación Impulsa, ¿no? Por mi buen amigo Tony Riera, y que va ganando territorio desde el punto de vista discursivo, ¿no? Es muy difícil no estar de acuerdo con todas las intervenciones anteriores y probablemente las que vendrán después. Yo lo suscribiría todo, en realidad, ¿no? Claro, pero yo estoy aquí en otra capacidad. La directora me ha presentado amablemente como oceanógrafo. Efectivamente, esta es mi formación profesional, pero realmente si estoy aquí probablemente es por mi trayectoria como director de organizaciones ecologistas como el GOB Mallorca en su momento, Greenpeace España, Oceana en Europa. Colaboró también con la Fundación Marilles, es decir, tengo una vida de actividad ecologista en organizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que mi rol en esta mesa redonda es este, ¿no? Y intentaré, y para no repetir realmente las cosas que se dicen, que además estoy de acuerdo con ellas, cuando tenga más oportunidad de una intervención más larga, me gustaría querría hacer una intervención un poco más provocadora y además que es para animar un poco el debate, ¿no? Que incluso admitiría que se calificara en su momento de cuasi demagógica, ¿no? Pero que creo que para agitar un poco el debate. Porque mientras están habiendo todos estos debates y todo el mundo parece estar de acuerdo, las cosas no cambian, o sea, se está avanzando en la misma dirección en la que se iba. Dos
dos cosas. Por ejemplo, hay este índice, en esto necesitaré la ayuda de Tony para la denominación, este índice que muestra el número de personas que hay en cada momento en las islas, ¿no? Sí, sí. Índice de presión humana. Índice de presión humana. Bueno, pues este índice va creciendo sin parar. No ha habido un solo día, que si comparamos al mismo día del año anterior y del otro, no ha habido un solo día en que este número se haya reducido. Siempre crece. Entonces vamos creciendo en esta dirección por muchos debates, muchos acuerdos y muchas reflexiones sobre la necesidad. No ha habido eso. Se está hablando ahora de 20 millones de turistas para este año de previsión, con gran alegría. Y en esto yo creo que los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad en cómo abordan esto, que cada vez que hay un récord se sigue planteando el récord de los titulares tal como un año de récord, un año hemos mejorado la situación del año anterior, estamos mejorando las de la prepandemia. Es decir, yo creo que esto por lo menos requeriría un subtítulo o eso que dijera, a pesar de los esfuerzos o de las reflexiones sobre la necesidad de contener o reducir incluso el ingreso de turistas, hemos ejercido otro récord. De manera que se pudiera ver, desde un punto de vista editorial, por lo menos, el considerar que el incrementar, que el batir récords, no es un éxito, es un fracaso respecto a todas estas reflexiones que se hacen, ¿no? Y en este sentido, pues estos récords, pues no sé hasta dónde se pretende llegar, y ahí pues ya podríamos hablar más adelante, porque estos récords francamente son negativos, porque además en el momento en que hay una disminución de algo, ¿no? En el mes de mayo o de febrero del 2025 han llegado un 2% menos de turistas que el año, se presenta como un fracaso, como una... ¿Qué pasa aquí, no? O se han alquilado un 10% menos de coches. Se presenta como un fracaso y además se dirige este fracaso a la administración correspondiente, sea el Consejo, el Gobierno, el Ayuntamiento o lo que sea, ¿no? Entonces, estos aspectos yo creo que son los que debiéramos y probablemente abordaremos durante el debate. Federico. Buenos días y en primer lugar agradeceros la invitación de estar hoy aquí con vosotros. Soy el de fuera, de Ibiza poco puedo hablar, vosotros sabréis mucho más. Yo evidentemente tengo una idea más o menos, ¿no?, de cómo van los tiros por aquí, pero bueno, soy presidente de la patronal hotelera y turística de la Comunidad Valenciana y os puedo traer un poco la visión que tenemos desde allí, ¿no? Que no es muy diferente, muchos de los problemas que tenemos son comunes. Pero volviendo a la raíz de la pregunta, ¿no?, yo creo que lo más importante en ese sentido es, de verdad, estamos ya convencidos de esta guerra. Yo la llamo la guerra contra el cambio climático, que es la única guerra que merece la pena luchar. Es que esta es la única que merece la pena luchar. Y esta, no nos equivoquemos, esta es una guerra económica. O sea, la sostenibilidad tiene sus patas ambientales, por supuesto que sí, sociales, pero también la económica. Y si queremos continuar con un cierto progreso y una cierta bienestar social y cumplir con todo lo demás, necesitamos ganar la guerra económica, porque esto es inversión, esto es invertir en tecnología, esto es invertir en recursos, esto es invertir en infraestructura, para que todas esas connotaciones negativas que puede llegar de un cierto éxito turístico se puedan ver compensadas, ¿no? Yo creo que lo más importante es esa convicción. En España, desde luego, por lo menos la parte que domino yo, que es la parte más empresarial y turística, lo tenemos absolutamente en el ADN. Esto ya no es que ni lo pensamos, está ya dentro de nuestro ADN. De hecho, los bancos, para darte una financiación a día de hoy, los equipos de riesgos, uno de los factores clave que te analiza para poder darte una financiación es si cumples con unos ciertos KPIs en materia de sostenibilidad. Los fondos de inversión, un poco igual, y luego la ciudadanía, desde luego, ¿no? Mira, tengo un amigo, y esto es una anécdota, ¿no?, que trabaja en la recogida de basuras en Benidorm, en el camión, estos que van colgados, ¿no?, que van... Y me dice que los conciertos, cuando hacen grandes conciertos, viene Elton John, ¿no?, y por su segmento de mercado, que quizás gente un poquito más mayor, se encuentra un desastre, se tiran recogiendo 5 o 6 horas, y cuando es un concierto para jóvenes, lo recogen en 10 minutos, porque los jóvenes tiran todo el plástico en el plástico, todos los envases donde los envases, lo orgánico. O sea, la nueva generación ya hemos conseguido
que esto esté en su ADN. Eso creo que es un gran éxito, ¿no? Y luego, y por último, por acabar, porque también somos mucha gente, a veces vemos el Mediterráneo de una manera como si solo hubiera una orilla en el Mediterráneo. Hay otra orilla en el Mediterráneo que no miramos. Yo he estado recientemente, hace poco, 2 semanas, estuve en Egipto. Por supuesto, un viaje, muchos de ustedes han estado allí. Maravilloso, ¿no? Por lo que ves en Egipto. Pero, ostras, lo que viene en Nilo, el Nilo desemboca en el Mediterráneo, ¿eh? Y los cruceros que hay ahí con motores de los años... O sea, creo que los esfuerzos a veces financieros, esa Agenda 2030, ese esfuerzo que nos estamos obligando los europeos, no sé si tendría más sentido hacer un plan Marshall europeo ayudando a esos países en vías de desarrollo para que avancen mucho más rápido. Quizá sea mucho mejor para el planeta que lo que estamos planteando, ¿no? Y bueno, los que más se beneficiaron del plan Marshall fueron precisamente los americanos, ¿no? Entonces, quizá los europeos... No sé si estamos cogiendo el camino correcto. Está bien, a mí me enorgullece y me alegra mucho que desde Europa hayamos cogido la bandera de la sostenibilidad medioambiental. Por supuesto, creo que en ese sentido somos líderes en el mundo, pero elijamos bien el camino, el que más impacto tenga, ¿no? Porque no sé si estamos del todo acertados. Inma. Pero voy a ti, Dirk. Gracias. Gracias a Prensa Ibérica, Cristina, por invitar a Ibiza Preservation a participar en este foro, que creo que es necesario, porque el tema es muy pertinente, especialmente en lugares insulares como en el que estamos. Y creo que, enlazando con la pregunta que hacías, para poder tener un debate serio y en el que trabajar, ¿no? Lo primero sería establecer, pues qué entendemos por sostenibilidad, porque a lo mejor cuando hablamos de sostenibilidad todas las personas que estamos aquí no entendemos lo mismo. Para nosotros la sostenibilidad tiene que ver con todo lo que estemos haciendo ahora y que vaya a repercutir a las generaciones futuras, es decir, que el trabajo, las inversiones, todo lo que estemos llevando a cabo en el día de hoy no repercuta negativamente a las personas que están por llegar. Cuando hablamos de sostenibilidad, en realidad a nivel ambiental también estamos hablando de mínimos. Es decir, ni siquiera estamos entrando en cuestiones relacionadas con una economía regenerativa, sino que podemos hablar de vamos a hacer lo mínimo para que la situación no empeore, cuando en realidad lo que podríamos estar haciendo es poner un poco el foco en cómo mejorarlo y cómo hacer que de nuestra actividad económica no solamente no se sostenga en lo ambiental y no se sostenga en lo económico, sino que contribuya, ¿no? a que lo que estamos haciendo sea mejor tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Y en ese sentido, enlazando un poco con lo que comentaba el compañero Xavier, nosotras en Ibiza Preservation estamos totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Con que el debate al final el debate relacionado con el turismo, teniendo en cuenta que efectivamente es nuestro motor económico principal y sin caer en discursos demagógicos sobre cómo podría darse por arte de magia un cambio de modelo rápido, somos conscientes de que el turismo, al igual que el resto de las actividades económicas que se dan tanto en las islas como en otros lugares que no son dependientes del turismo, tiene que ser una industria que, para empezar, no contribuya negativamente al medio ambiente, por decirlo de una forma súper genérica, pero para seguir, que no sea una actividad económica que también impida otras vías de desarrollo, si queremos llamarlo así, que es una palabra que en realidad no me gusta, en otros sentidos. Y para eso entendemos que el turismo tiene que entenderse como un sistema íntimamente ligado a los límites ecológicos del territorio. Es decir, si rompemos, acabamos, atentamos contra esos límites, no va a haber turismo, no va a haber ninguna otra actividad económica y, en definitiva, no va a haber un modelo sostenible para las personas residentes y para aquellas que en este caso se ven afectadas por querer ir a un territorio en el que la cosa puede ir a peor. Y en ese sentido, pues creemos que una apertura permanente o progresiva del modelo turístico orientado, como ha venido pasando hasta hace poco, que ha empezado ya a cambiarse el discurso, pues orientado a un crecimiento continuo,
está definitivamente en tensión con la capacidad real y ecológica de los territorios a los que vienen los turistas. Entonces, la lógica perpetua de crecimiento creo que es de lo que tenemos que empezar a hablar y a saber y a consensuar que solo va a haber sostenibilidad si empezamos a repensar entre todas y entre todos límites para la propia actividad económica, me da igual que sea esta o que sea cualquier otra, y ahí tenemos que llegar a acuerdos. Vale, Dirk, ¿nos oyes bien? Sí, Dirk, nosotros no te oímos de momento. Pero ahora. Ahora sí, perfecto. Bueno, habrás visto, Dirk, bueno, ante todo, gracias por acompañarnos un año más. Ya estuviste el año pasado en este foro. Pero habrás visto que, bueno, para la mayor parte de los participantes, pues la sostenibilidad es un camino, es un proceso, no es una meta en sí misma, sino que fundamentalmente pues es una forma de hacer. Y la verdad es que, bueno, hemos introducido algunas cuestiones interesantes respecto de si la sostenibilidad implica sacrificio, si implica inversión, si implica ir más allá de un impacto neutro hacia un impacto positivo en términos de regeneración, ha salido la cuestión de los límites, capacidad de carga. La verdad es que el debate ha puesto prácticamente todos los elementos sobre la mesa. Y ahora me gustaría, pues un poco que cerraras tú esta primera ronda. ¿Crees que desde ONO Turismo se está trabajando para que el turismo sea una actividad de mayor valor y de menos volumen? ¿Y crees que esta es la vía para que la sostenibilidad sea efectivamente una vía de progreso y por lo tanto de aceleración? En lugar de, como estamos viendo, pues que a veces la sostenibilidad es un compañero de viaje, pero que a veces molesta un poco y que cuando menos no nos permite avanzar al ritmo que desearíamos hacia un turismo sostenible o regenerativo. ¿Cómo lo ves? Gracias, Tony, por la pregunta y gracias a Cristina también por la invitación. Empiezo con los volúmenes, Tony, y lo estaba diciendo antes. Nosotros hemos hecho varios simulacros sobre qué significa el turismo en el futuro y aunque nosotros muchas veces pensamos en la dimensión local, discutimos la dimensión local y de vez en cuando nos referimos a la dimensión internacional, casi todos los participantes, me parece, recuerdan la cifra bien conocida del turismo internacional para el año 2020-30, en que hemos publicado ya casi hace 8 años. Y 1.8 mil millones de llegadas de turistas internacionales. Déjame añadir a esa dimensión del turismo internacional la dimensión muchas veces olvidada nacional, turismo nacional y el turismo del mismo día. Y nosotros sabemos ya que en el año 2030 globalmente vamos a hablar de 37 mil millones de llegadas domésticas, nacionales y del mismo día. 37 mil millones. Y esto tiene por sus factores que influyen esto mucho de ver con la clase media que está participando en el turismo por vez primera y esa expansión global de la clase media que vemos. Entonces, globalmente vamos a tener ahí una transformación por la demanda enorme, que significa que vamos a tener una forma de turismo que ya se presenta en cada forma de nuestras vidas. No es solamente un producto. Y con esto quiero hacer un comentario sobre la pregunta inicial que hiciste sobre la sostenibilidad. Para nosotros es muy importante de reconocer en esa discusión la resiliencia y reconocer que sostenibilidad es una inversión en la resiliencia. Y lo vinculo ahora mismo con la pandemia que hemos vivido todos, pero muy pocas veces ya hablamos de ella. Durante la pandemia la naturaleza nos ha hablado claramente. Y lo que ha ocurrido fue los factores que han influido la ocurrencia de esa pandemia son los mismos factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad o el cambio climático.
Es la forma como usamos el espacio, como nosotros construimos la agricultura, la forma como convivimos y interactuamos con animales. Todos esos factores influyen no solamente, muchas veces discutido por separado, aunque claramente vinculado al cambio climático, pérdida de biodiversidad, pero también son los factores de la sostenibilidad. Entonces, para nosotros, la sostenibilidad es el camino más importante hacia una resiliencia, no solamente del sector turístico, pero para todas nuestras sociedades. Y con esa dimensión que antes estaba yo presentando de una sociedad global en transformación hacia movilidad, estamos muy bien aconsejados de tomar esa sostenibilidad muy serio. Perfecto, gracias Dirk. Bueno, lo cierto es que, fijaros, Federico introducía una megatendencia global, que es el cambio climático. Al mismo tiempo, Dirk está introduciendo otra megatendencia global, que es el incremento de movilidad y, por lo tanto, el volumen creciente de demanda turística. Y al mismo tiempo estamos en un contexto, como recordaba Inma, pues muy particular, muy local, muy insular, con unas capacidades de carga también pues frágiles a las que habrá que atender. Por lo tanto, tanto a nivel global, ¿no?, con el cambio climático como protagonista, como a nivel global con movimientos internacionales que lógicamente están fuera de nuestro alcance el poderlos de alguna forma controlar o siquiera gestionar, ¿no? Y después, por supuesto, está cómo hacemos que este hecho turístico, bueno, pues se interprete y encontremos ese cómo al que os referíais en esta primera ronda para acoger ese turismo, pero al mismo tiempo pues garantizar pues esa resiliencia a la que apelaba Dirk y sobre todo pues esa sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces mi pregunta ahora sería, ¿creéis que ha llegado el momento de ser ambiciosos? ¿Y qué es ser ambiciosos? Inma decía, igual no todos entendemos lo mismo por sostenibilidad. Me da igual. La verdad es que como experto en sostenibilidad, y esto Dirk se acordará, en el año 1994 se acuñó el término turismo sostenible. Y si buscáramos hoy una definición encontraríamos más de 1000, lo cual significa que todavía ese concepto no está claro. Pero teniendo la idea que tengáis de sostenibilidad turística en mente, mi pregunta es, ¿creéis que ha llegado el momento de ser ambiciosos? Y si es así, ¿qué es ser ambicioso para vosotros? Es decir, ¿qué acciones, qué tipo de medidas, qué es lo que se os ocurre, ¿no? Es decir, Tony. Yo no sé si para acabarnos de deprimir, ¿sí? o para cuanto a las cifras que ha lanzado, que son correctas. Yo ayer estaba en unas jornadas en el IES en Barcelona y había una persona que venía de Stanford, de geopolítica, y dábamos cifras, ¿no? Entonces, claro, si contamos, adicionando a los números que ha dicho, que en la India pueda aparecer una clase media en los próximos 5, 10 años de más de 500 millones de personas. Si en China, depende ahora lo que pase con lo que está ocurriendo, pero con crecimientos, con países de crecimientos de 10% anuales, puede haber 500, 600 millones más de clase media que va a viajar, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, puede tensionar muchísimo más, además en países donde la cultura de la sostenibilidad no ha empezado. No la tienen en ningún caso, ¿no? Entonces, eso, digamos, es para ser apocalíptico ya, ¿no?, los números que hay, ¿no? Por otro lado, creo que todos estos grandes trabajos globales tenemos también que trabajarlos en micro, ¿no?, lo que podemos hacer cada uno, ¿no? En Ibiza, por ejemplo, no hay plazas turísticas desde hace, Mariano me corregirá, llevan congeladas ¿cuántos? 4 años aproximadamente. Hace 4 años no podemos crecer, porque al menos los hoteleros no crecemos, porque son las mismas plazas, ¿no? Y la variación es un 1% más, un 1% menos, que no es sensible, ¿no? O sea, en ningún momento
hemos hecho ni vamos a hacer un 100% de ocupación de todas las plazas todos los días que se puedan estar, ¿no? O sea, por eso por un lado. Por lo tanto, paso a la administración, trabajos que están haciendo, trabajo serio que están haciendo. Probablemente la primera vez que se hace un trabajo serio en este sentido, organizado. Cuando digo serio es organizado y con medios donde eso se tiene que ver, ¿no? Y luego está lo que podemos hacer las empresas, y las personas, ¿no? Pues yo cuando leo que el consumo medio de agua en Ibiza por plaza, por turista, es superior a los 400 y pico litros de agua a día, pues ¿qué puedo hacer? Nosotros estamos en 208 y lo tenemos medido, ¿no? Creo esos son pasos concretos, ¿no? Claro, si hablamos de un tema a nivel mundial, está lo que he dicho de cómo viven en Egipto, país que conozco y que he vivido tiempo y sé lo que pasa. Si hablamos de esa clase media que viene y que va a viajar, que se va a añadir a esos números, tenemos otro problema y con otra cultura. Y luego todo lo que podemos hacer localmente, ¿no? Digo el ejemplo del agua, que ha sido, bueno, este año ha llovido un poco más y eso, pero ha sido un gran problema, pues una contribución de reducir más del 50% creo que es serio. Digo esta medida como hay muchas otras, luego si avanzamos y no quiero monopolizar el de esto, ¿no? Pero sí, primero lanzar esa idea de que esto va a seguir creciendo a nivel mundial, que es lógico y habrá más países que se sumarán a eso, sí, que también es bueno, ¿no? Porque quiere decir que las personas acceden primero a eso y luego habrá que formarlos también en esa cultura de sostenibilidad. Y luego, y por último y termino, el otro reto es el tema legislativo, donde había unas leyes ahora a nivel europeo, donde se están cambiando otra vez más, donde se están relajando algunas de las medidas y que en España todavía no hemos transfundido a la legislación española, pero que eso viene ya también. Bueno, a ver, contestando a la pregunta, ambición. Ambición en sostenibilidad es pues aspirar a solucionar el problema que tenemos encima de la mesa, que es que realmente hay un desequilibrio. Esto es para mí tener ambición dentro de la sostenibilidad. Pero aquí has hablado de varios temas, ¿no? Y me ha hablado de los límites de la capacidad de carga. Yo me gusta más hablar siempre en positivo, capacidad de acogida, ¿no? Porque considero que los que nos visitan no son una carga, hay que acogerlos y saber qué límites tienes de acogida. El espacio es limitado, los recursos son limitados y tenemos que saber qué capacidad de acogida tenemos. Pero por otro lado, no solamente eso, hay que tener un plan, ¿no? En esta ambición de solucionar el problema, en la que tiene que ser una ambición realista y saber con qué armas contamos. Evidentemente, si te vas a la guerra con cuchillitos, pues no vas a hacer nada, ¿no? Entonces hay que tener las armas adecuadas, las herramientas adecuadas para conseguir ganar esta batalla, que es la batalla de la sostenibilidad. Entonces, para mí, la primera fase de esta batalla, de este ambicioso proyecto que tenemos de conseguir solucionar el problema que tenemos en la mesa del desequilibrio, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos en cada momento. Creo que ha sido Xavier que ha apuntado una cuestión que es una sensación que tenemos todos, de que hablamos de sostenibilidad y nos vemos siempre en el mismo punto y no vemos un avance, no vemos qué cambio hemos producido después de la última charla que tuvimos Inma y yo en el Consejo, si no mal recuerdo, en el que hablamos de que teníamos que tener KPIs y teníamos que observar para ver si había una evolución. Entonces, lo primero es saber dónde estamos para observar si al volver a observar dentro de X tiempo realmente se ha producido un cambio. Si no se ha producido un cambio, puede deberse a dos cuestiones. Una, porque no se han establecido realmente los KPIs, los índices que tenemos que observar para ver si hay esa evolución, sea en positivo o en negativo. Él ha apuntado a uno de los KPIs, el índice de presión humana, ¿no? Pero hay toda una serie de KPIs que tendrían que observarse, ¿vale? Cuando hablamos de récord,
es demagogia. Los hoteleros no estamos de récord. Quien dice habla de récord, miente. Récord en costes, récord en gastos, récord en intrusismo. Y a veces se da una visión desfigurada de lo que realmente está pasando en el sector y lo que le pasa al sector hotelero. Y el análisis que necesita es un análisis más profundo. La palabra récord la odio, porque además solamente se imputa a los récords de los hoteleros que ganan tanto. No saben lo que estamos 24/7 días, que lo que queremos es pagar bien a nuestros trabajadores, que lo que queremos es que tengan buenas condiciones de trabajo, que lo que queremos es ser sostenibles, que lo que queremos es producir más para poder hacer nuestras inversiones en sostenibilidad. Ahora hacemos las pequeñas, las pymes, que hemos hablado antes. Creo que era Antonio que decía que las pequeñas pueden hacer menos. Las pymes estamos haciendo un esfuerzo incalculable y que no os imagináis por estar en la carrera de la sostenibilidad. Nosotros mismos hacemos una inversión, hemos estado haciendo inversiones en esto y este invierno tenemos otra inversión. Cada año hacemos algo más, un pasito más, un pasito más. Observamos, índice que queremos observar y vemos si se ha producido un cambio. A nivel pequeño, en nuestras empresas, a nivel global, en el destino. Pero tenemos que tener los correctos índices para ver si se produce ese cambio. Saber dónde estamos, índices, y cada X tiempo ir midiendo y siguiendo si esos índices están produciéndose el cambio que nosotros esperamos. Esto es una carrera de fondo. No hay, ya ha llegado a ser sostenible. Esto no se acaba nunca. Es como la felicidad. Ya soy feliz. No, no existe ya soy feliz. Es, soy un poquito más feliz que ayer. ¿Cuánto? 100, 20, 10%, etc. Entonces, tenemos que tener claro esto. No hay una meta absoluta, es una carrera de fondo y evidentemente en esa carrera de fondo tenemos que tener claro y ir todos a una. No podemos tirarnos los trastos a la cabeza. Tenemos que convertirnos en aliados. Hemos hecho ahora, hace poquito, ha habido un convenio que ha propulsado el Consejo respecto a Airbnb. Decían, no nos sentamos con el enemigo, pero es que hay que sentarse con todos porque son parte del problema y de la solución. El turismo puede ser parte de la solución si le dejamos que sea parte de la solución, si no lo demonizamos. Y esta es la base del proyecto ambicioso que tenemos, tanto pequeños como grandes, tanto Antonio como yo, en su cadena, nosotros, representando a las pymes y a los pequeños hoteleros, soñamos en grande, claro que soñamos en grande, pero somos realistas y como sabemos cómo funcionan las empresas y estamos todo el rato marcando dónde estamos, cuál es el objetivo, cómo medir esa evolución, sabemos que eso lo tenemos que aplicar a este planteamiento ambicioso que es llegar no a una meta, sino a una carrera de fondo que cada día tenemos que intentar sumar y mejorar. Y bueno, una cosa más para pasar, no copar un poco el debate, es importante que tengamos ojos en la cara. Es decir, cuando llegamos a Ibiza hay una serie de puntos críticos que hay que atacar y en los que hay que focalizar pues, los recursos que tenemos, lo que recaudamos en tasa turística para que el cliente vea que realmente hemos invertido en la sostenibilidad y vea el destino mejor. Y esos ojos en la cara nos dicen que hay 4 palos importantes que tenemos en sostenibilidad en Ibiza. Uno es el tema de la gestión de las basuras, el vertedero, Canapucha, ¿qué vamos a hacer con él? Otro es el tema de la gestión de los recursos hídricos. Otro es el tema de ser cada vez más energéticamente verdes, ¿vale? La energía, lo que consumimos. Y creo que no me he dejado, bueno, seguro que me he dejado el tema, sí, el tema de la capacidad también de carga, del tema de coches, ¿vale? Y el tema de las plazas hoteleras. Los hoteleros regulados, los hoteleros que vamos legales, ¿no? Ya tenemos y hemos aceptado nuestro sacrificio en favor de lo que es la sostenibilidad. No, vamos a crecer. Pero consideramos que la parte que está creciendo es la ilegal, el intrusismo, y el Consejo está trabajando, gracias a las personas que tiene ahora mismo al frente como el director insular, Enrique,
y nos ha hecho partícipes a toda la sociedad ibicenca en ese camino de luchar contra ese intrusismo, y va a tener sus frutos. Y bueno, esos son los puntos críticos, además de la vivienda, que todo va ligado, que los que tenemos que focalizar. Para mí el más importante, aunque parezca que no, y que lo dejamos, es el tema, para mí el tema de las basuras. Es un reto muy, muy importante que tenemos encima de la mesa, porque ahora mismo la solución que hay es contaminante y nos tiene que preocupar a todos, porque además tiene una caducidad. Dentro de 4 años esto se cierra y tenemos que pensar en largo, y corto y medio plazo por una solución que nos hace, buscando una solución conjunta, que tiene que venir de técnicos, no de una consulta popular. Los técnicos saben de esto. Luego que luego lo reafirmes con una consulta popular me parece brillante, pero primero los técnicos tienen que hablar. Vamos a ir aprovechando. Si me permitís, respecto a lo de la ambición. Se ha hablado de índice de presión humana, se ha hablado de movilidad, tan en boga aquí en Ibiza últimamente, ¿no? Y se ha hablado de ser ambiciosos. Y voy a barrer para casa, porque somos la autoridad en ordenación turística, que algo tendremos que decir sobre esta cuestión, ¿no? Yo creo que lo estamos siendo. Lo estamos siendo. Somos la primera isla que en su plan territorial, que es donde dice, el instrumento en el que se dice dónde se van a poner las plazas turísticas, ha prohibido, o está prohibiendo, se está aprobando en este momento, nuevos usos turísticos en suelo rústico. La única. Para toda vivienda posterior al año 1956. Es decir, no para las futuras, no para todas. Para todas. Es una vergüenza que una isla como Ibiza, una potencia turística como Ibiza, no tuviera aprobado un PIAT, que es la máxima norma de ordenación turística. No puede ser. Estamos en 2025 e Ibiza no tenía un PIAT, ¿no? Bueno, pues hemos iniciado la redacción del PIAT, estamos teniendo las mesas de diálogo, las mesas de diagnóstico, lo que hablábamos, datos, ¿dónde estamos, no? Ahí la Ibiza Preservation también nos ayuda mucho con la medición de datos cada año, con los informes que hace. Y el PIAT es el que marca, no dónde, también lo puede hacer, pero nosotros hemos optado porque sea el PTI. El PIAT marca cuántas plazas turísticas, ¿no? Y se ha dicho, en Ibiza hay 9.000 plazas turísticas menos en funcionamiento legales de establecimientos turísticos que hace 15 años. Es decir, la bolsa de plazas turísticas de la isla de Ibiza, que está suspendida, es decir, en moratoria, no se dan más plazas turísticas, es la medición real del decrecimiento de los establecimientos turísticos. La vivienda turística ha llegado a 20.500 hace 3 años aproximadamente plazas. Actualmente hay menos de 18.000. Esto no se sabe. Pero esto es así. Es decir, el mercado turístico se está retrayendo también del suelo rústico. Y con el PTI prohibimos que entre nuevo mercado turístico en el suelo rústico, ¿no? Es decir, tenemos un PTI en marcha, tenemos un PIAT en reacción, tenemos la ley de limitación de vehículos, de la que tanto hemos hablado y la que tanto seguiremos hablando. En este momento la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está reunida con el Consejo Insular para ver qué estamos haciendo en Ibiza y ver si esto vulnera alguna legislación europea o alguna legislación nacional. Somos la primera isla en toda Europa que regula esta cuestión, isla de un tamaño de la isla de Ibiza. Otras, Formentera u otras mucho menores, han regulado esta cuestión. Ostras, con oposición de grandes grupos, Por tanto, creo que sí que se está haciendo ambicioso. Y en la lucha contra el intrusismo, que es por donde nos está entrando esa saturación, ese índice de presión humana, porque medimos los que nos entran, pero no están durmiendo en camas legales, están durmiendo en camas ilegales, ¿no? La Oficina de Lucha contra el Intrusismo, que lleva trabajando desde 2019 en la organización del departamento, recaudación récord, más de 3 millones de euros, que para una administración como el Consejo os puedo garantizar que es mucho trabajo. Recaudación, no imposición, sin recaudar. 3 millones de euros recaudados en sanciones turísticas, sobre todo de alquiler turístico ilegal. Y con la nueva fase en la que hemos entrado de automatización de procedimientos. El año pasado se iniciaron, creo, unos 60 procedimientos sancionadores en materia de pisos turísticos. Con la automatización que hemos implementado ahora, con los nuevos sistemas informáticos, hemos firmado 100 en un mes. Y vienen 100, 150 ya, en los próximos meses, ¿no? Con esa inversión tan grande de 8 millones de euros que el Gobierno balear, por primera vez también, ambiciosos, ponen del impuesto turístico que viene del sector legal para luchar contra el sector ilegal. Porque muchas veces la ecotasa, la llamada ecotasa, se utilizaba para otras cosas. Por primera vez se usa
para esto. Más personal, 30 personas más a trabajar en el Consell Insular en esta cuestión. 8 millones de euros, 4 para el Consell y 4 para el resto de ayuntamientos, para que modifiquen sus planeamientos urbanísticos, cosa que tampoco se había hecho, excepto Santa Eulalia y en Ibiza. El resto de ayuntamientos no podían atacar el tema del alquiler turístico ilegal porque en sus planeamientos urbanísticos no lo regulan. Pues el Consell está haciendo una modificación de esos 3 planeamientos para que los ayuntamientos puedan atacar también por su vía con esos 4 millones de euros que el Gobierno Balear le da, ¿no? Y ya empieza a haber resultados. No los hemos comunicado porque es algo que estamos midiendo en tiempo real, pero os voy a dar datos. Los acuerdos que hemos suscrito con Booking y sobre todo con Airbnb, ¿no? El primer acuerdo que suscribimos en el año 2020, si no recuerdo mal, nos permitió identificar a las personas que estaban detrás de los perfiles falsos que comercializan esas viviendas de manera ilegal. Nos comparten los datos, nos lo complementa la Policía Nacional, nos lo complementa la Guardia Civil y les podemos abrir el expediente sancionador. Pero es que el segundo acuerdo que hemos suscrito con Airbnb, ahora, hace unas semanas, como muy bien ha dicho Alicia, en el seno de la mesa de intrusismo en el que está todo el sector, con las plataformas, cosa que no se ha visto en ningún otro lugar, no lo habéis visto ni lo encontraréis en ningún otro lugar, se han sentado todos en la misma mesa. Ese acuerdo que hemos suscrito entre todos por la calidad y por la sostenibilidad, por la calidad del destino turístico, ha hecho que en 2 meses se hayan retirado más de 350 anuncios irregulares. Dato. Comparado con el mismo periodo del año pasado, abril del año pasado, hay 800 anuncios menos. 800 anuncios. Es una caída del 33% de la oferta ilegal de Airbnb. Es que no estamos hablando de un 3%, estamos hablando de toda una tercera parte de la oferta de Airbnb ha desaparecido ilegal. Y ha subido un 25% la legal, por cierto. Es decir, el número de anuncios no es que haya bajado tanto, porque está aumentando la calidad de lo que se anuncia en Airbnb. 25% de aumento de legal, 33% de bajada de ilegal. Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer que tenemos por delante, pero esto estamos hablando de los últimos 12 meses, ¿no? Es decir, estamos realmente, creo que sí, siendo ambiciosos, y eso no quiere decir que seamos conformistas, eso no quiere decir que no haya trabajo por hacer. Hay un rato de trabajo por hacer, pero creo que estamos yendo en la buena dirección en las cosas en las que podemos incidir el Consell Insular. Limitación de vehículos, aprobada ley y cupo. Lucha contra el intrusismo con datos medibles y ordenación, PIAT y PTI. Estas son las herramientas para ir a la guerra. Xavier, ¿nos faltan más herramientas para ir a la guerra? Bueno, probablemente, pero bueno, en primer lugar, mucha de la información que ha dado el vicepresidente es muy interesante, realmente, y es desconocida, y realmente va en una dirección, pues, yo diría que adecuada, efectivamente. Yo, por cierto, cuando hablaba de récords no hablaba de los hoteleros, no he mencionado para nada esta palabra, sino del sector turístico en general. O sea, porque si no es que no se entiende que mientras los hoteleros están haciendo estos esfuerzos y además hay una limitación de plazas, los récords yo no me los invento, los leo en los periódicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que continúe habiendo un incremento de llegada de turistas? En turistas y vienen también la gente que sirve a los turistas. También es un factor a tener en cuenta y que en algún momento debemos mencionar aquí, ¿no? Entonces, esto es el impacto existe. También se nos puede argumentar, porque se ha argumentado, es que es la diferencia en longitud de estancia, ¿no? Que aunque sean las mismas plazas, pues como que las estancias son más cortas, hay más turistas. Bueno, estos son factores que hay que introducir en la ecuación. Yo, para que no se pueda intuir que hay una oposición o una crítica a determinada administración, es decir, a la administración actual en los consells insulares y en el gobierno, quiero decir que hay aspectos que sí que son positivos. Esto de los coches, que ya se ha mencionado por varios de los intervinientes, es una actuación pionera. Ya lo fue en Formentera y ahora, pues, si sale adelante en Ibiza, abordará uno de los problemas serios. No sé en qué proporción, no sé, porque cuando vas, yo por aquí no circulo mucho, pero cuando vas a las 8 de la mañana por los vías de cintura en Palma, no hay muchos coches de turistas ni de alquiler.
En cambio, hay unos embozos enormes y ya pueden triplicar el número de carriles y tal, que como se suele decir, con perdón, disculpa por la diarrea no se cura con orinales más grandes, ¿no? O sea, hay que ir más a fondo en las soluciones, ¿no? Pues lo de los vehículos es una cuestión. El tema del agua, la Consellería del Agua o del Mar, realmente, ha sido un paso adelante y además, si se cumplen los deseos, las intenciones y los presupuestos puestos en la Consellería del Mar para regular todo el ciclo del agua, desde la depuración, el no vertido de agua, el eliminar la pérdida por filtrado, es decir, es un paso adelante que tardará en dar resultados porque estos procesos son muy largos, pero que va en la dirección adecuada. Una cosa que no tiene mucho que ver con turismo, pero también el tema de la pesca. Que lo que se está haciendo, la política pesquera que lleva a cabo no solo este gobierno, el anterior lo empezó a llevar a cabo, pero este ha continuado con un paso muy firme. Y en particular en Ibiza, en las Pitiusas, en Ibiza de Formentera, hay un sector pesquero joven, con buena predisposición, que entiende la situación y que está apoyado por la Administración y por las organizaciones ecologistas también. O sea, hay no diría una alianza, pero bueno, un entendimiento que antes era imposible entre estos tres sectores y está dando unos resultados estupendos que hacen que la gestión pesquera en Baleares sea probablemente la más progresista, la más avanzada, la más sostenible, odio esa palabra, en todo el Mediterráneo y probablemente en toda Europa. Es decir, que hay un avance, la creación de áreas marinas protegidas, de reservas pesqueras. Es decir, que hay toda una serie de temas en los cuales se puede coincidir y aceptar que se está queriendo avanzar. También, cuando entró el nuevo gobierno y la presidenta Provenç hizo toda una serie de declaraciones, pues yo mismo he publicado y se me han hecho entrevistas en las cuales dije que eran unas declaraciones, unas intenciones muy inteligentes que además habían quitado a la izquierda el discurso de la izquierda, lo había adoptado el nuevo gobierno porque no había otro, o sea, porque hacia ahí se tenía. Es decir, no hay una hostilidad inicial hacia esto. Sin embargo, ¿qué ocurre a continuación, inmediatamente? Pues hay un decreto de amnistía a las urbanizaciones ilegales en rústico, hay un decreto de ley de urgencia, urgencia en habitabilidad o emergencia habitacional, con lo cual se permite construir en lugares absurdos como cauces de torrentes, después de lo que ha pasado en Valencia, cauces de torrentes convertidos en urbanizaciones de viviendas con el argumento además de que se necesita vivienda para la gente. Bueno, sí, es verdad, pero hay las viviendas de suelo limitado, que no son tampoco tan baratas, ¿no? Pues habría que pensar dónde se ubican. Hay ahora esta negociación que hay entre los dos miembros del gobierno y quien les apoya desde fuera para permitir las urbanizaciones, la construcción en rústico. Es decir, a todas cosas que son completamente contradictorias con el discurso que había. Los hoteleros, pues después de unas esperanzadoras declaraciones de Carme Riu, por ejemplo, o de Escarrer, diciendo que ya estaba bien, que las islas estaban saturadas, que no se podía crecer más, que era imposible y tal, y que muchos dijimos, por fin, realmente estamos en el mismo barco, vamos a trabajar juntos. Llega un nuevo presidente de la Federación Hotelera de Mallorca y dice que esto no es así, que la isla no está saturada, que a veces en algún punto, pero que no, que la isla puede continuar creciendo y tal.
y a continuación la presidenta cambia el discurso inicial para ella decir que tampoco... Decir lo mismo que dice el presidente de los hoteleros, ¿no? Que no hay saturación solo en algún momento, en algún punto. Claro, estas cosas son muy descorazonadoras. Entonces, por mucha buena voluntad que tengas de decir, bueno, pues bien, vamos en una dirección... yo como llevo mucho tiempo en estas cosas, yo me acuerdo que en tiempos de Felipe González yo decía, ya quisiéramos que la política ambiental del Partido Socialista o del Gobierno Socialista en España fuera tan avanzada como la de los conservadores en Alemania, porque en temas medioambientales, ¿no? Porque era mucho más avanzada. Quiero decir que no es una cuestión muchas veces de ideología, sino de hacer un análisis de la situación y tirarlo adelante. Entonces, estas situaciones son desgraciadas porque ves que no se avanza. Quiero contar una anécdota que es preguntarse hasta dónde queremos llegar. O sea, ¿cuándo los que mandan, pero los que mandan de verdad, no tan solo nuestros representantes democráticamente elegidos por las instituciones, los que mandan, sean los que sean los fondos hoteleros, los fondos de inversiones, los lobbies hoteleros, los de la construcción, que normalmente no se suelen mencionar en estos debates, pero que son tan importantes o mucho más, tal vez, que los hoteleros. ¿Hasta dónde quieren llegar? O sea que 20 millones de gente viniendo, ¿bastan o serían mejor 25 o 30? ¿Cuándo será un momento en que digan, bueno, ya está? Porque para algunos de nosotros ese equilibrio, eso que suele que haber un equilibrio entre desarrollo y ecología o medio ambiente y tal, ese punto de equilibrio se ha dejado atrás hace décadas. O sea, en los 80, en los 90, en los 70, tal vez, ya vivíamos del turismo. Y desde que vivimos del turismo y de que vivíamos en los años 70 y 80, no éramos una sociedad globalmente más rica, globalmente. Es decir, ahora hay más dinero y más eso, pero no se vivía mejor, digamos. Entonces, ese punto de equilibrio no es un número matemático que ahora se pueda sacar, es una situación, una sensación que efectivamente tiene datos matemáticos. El consumo de agua, el consumo de agua, bueno, si no hay agua, pues se ponen desaladoras. ¿Que se necesita energía? Bueno, se ponen más producciones de energía, afortunadamente ahora en gran parte renovable, pero cuando no, pues si son centrales térmicas. O sea, siempre hay una tecnología, una técnica y tal, que no hay suficientes lugares para que atraquen todos los cruceros que quieren atracar. Pues se amplía el puerto de Palma, ¿no? Y tal vez el de Ibiza también, ¿no? O sea que hay una solución de esta, que además que los quieren hacer vienen cargados de razón, ¿no? Claro, si quieren venir, podrían venir 20 cruceros y solo vienen 17. Pues la sociedad ibicenca o mallorquina necesita que se amplíe el puerto para que vengan los 20 cruceros y si acaso ponerlo ya habrá 25 por si acaso, ¿no? Es decir, es esta desesperación de ver dónde está el límite. Y quería acabar esta intervención con esa anécdota que tenía de hace muchísimos años. Algunos de los de la mesa a lo mejor ni siquiera habían nacido todavía. Yo, cuando era presidente del GOB, gobernaba Gabriel Cañellas. Y yo, francamente, no me llevaba bien con Gabriel Cañellas, pero no por cuestiones solo ideológicas, sino por su actitud maleducada, o sea, trumpista. O sea, era un hombre que tenía esto de tratar al adversario como hace Trump. Y no había manera de eso. Luego llegó Jaume Matas. Y yo dije, ostras, qué bien, un hombre joven, liberal económicamente, europeo, simpático, que sonríe, que puedes hablar con él, que te recibe. Y teníamos muchas cosas antes que entrara en la fase corrupción de su segundo mandato y tal. Era el primer mandato. Y yo me entendía a nivel de diálogo, ¿no?
En ese momento había una epidemia de construcción de puertos deportivos. No sé, los mayores lo recordarán, que por todas partes aparecían puertos deportivos y eran uno de los motivos de conflicto entre el movimiento ecologista y el gobierno, ¿no? Y bueno, continuamente. Y entonces, en una conversación que tuve con Jaume Matas, yo le decía, pero Jaume, vamos, que estamos discutiendo ahora, no sé si es de Campicafort o uno de los puertos de paz, vamos a suponer que los ecologistas, que el GOP en ese momento, no nos opongamos o lleguemos a un acuerdo en tamaño y tal. ¿Cuántos más vais a querer hacer? ¿Cuál es el límite? O sea, si hay 20 o 25 puertos, ¿cuántos más vais a querer hacer? Y dice, esto no te lo puedo decir, mientras haya demanda iremos haciendo puertos. Esto fue una respuesta amistosa pues es este principio de siempre tirando adelante, y acabaré aquí ahora, ya en otra intervención. Gracias, tengo más armas para el debate. Federico, has introducido el tema del cambio climático y para ir un poco centrando temas también, si te parece, profundizamos un poco en esto. Decías que es el principal de los problemas que tenemos. Ante esto, ¿cómo crees que un destino turístico debería adaptarse? Es decir, ¿qué medidas estás pensando para mitigar, pero también para adaptar el cambio climático y para... Bueno, a ver, es una pregunta compleja, ¿no? O una respuesta compleja. A ver, lo primero que tenemos que entender, y lo estábamos un poco hablando ahora, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Antonio, hablaba de India y China, ¿no? De todos esos... Bueno, del mundo en general, que somos ya 8.000 millones, ¿no? Y además es que dentro de la prioridad del gasto de las personas, la compra de bienes materiales y de ese tipo de consumo cada vez cae más y se prioriza más el viajar, ¿no? Entonces, quizá pensar en frenar o limitar el que venga gente... El mundo es como es, no como nos gustaría, y probablemente sea ingenuo, porque es que va a ser difícil de conseguir esto. Subir al Everest hay que hacer cola, ver la Gioconda hay que hacer cola. Es que todos los destinos del mundo empiezan a tener mucha gente y no va a mejor, al revés, va a peor. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, yo creo, en mi opinión, es prepararnos, ¿no? Las moratorias hoteleras han fracasado todas. Empezó Ada Colau, que fue la líder un poco de este movimiento, ¿no? En Barcelona. Yo tenía hoteles en Barcelona en aquel momento. Y recuerdo nuestro socio que en aquel momento dijo, qué bien, nuestros hoteles ahora valen más, porque se pueden hacer menos, ¿no? Somos menos, subiremos los precios, estaba feliz. Y yo pensaba, esto no va a ser bueno, y efectivamente. No se construyeron más hoteles en Barcelona, pero irrumpió como elefante por cacharrería el caballo de Troya de Airbnb, Verbo, etcétera, y haciendo un daño a la ciudad que aún hoy se lo están pagando, ¿no? Y además perdieron la carrera con Madrid. Ahí Madrid... Todo el foco inversor de Barcelona pasó a Madrid, Madrid hizo el sorpaso, Madrid hizo el Four Seasons, Madrid hizo el Mandarín Oriental. Esa guerra por la calidad versus la cantidad, ¿no? Que a veces hablamos, bueno, pues ahí Barcelona perdió la carrera, la ganó Madrid, ¿no? Y luego hemos visto recientemente en otros sitios con el mismo resultado. Ahora ha ocurrido en Valencia también, ¿no? Con una moratoria similar y también va a fracasar. Yo creo que lo que tenemos que hacer de verdad es prepararnos. Benidorm es un ejemplo claro. En los últimos 15 años ha crecido el 40% su población y sus pernoctaciones. Ahora mismo Barcelona y Madrid son las primeras, tienen 20, 21 millones de pernoctaciones. La siguiente es Benidorm con 16, 17 está ahí. ADG está también por ahí. Sin embargo, con más pernoctaciones, más población, ya te digo, casi un 40% más, consumimos un 18% menos de agua. ¿Por qué? Porque se ha invertido mucho en la red hídrica de Benidorm. Es la más eficiente del mundo solo por detrás de Singapur, con un 96.4% de eficiencia. Esto lo facilita también la construcción vertical, ¿no? En el término municipal de Benidorm, el 60% está protegido. Está el parque natural más grande, más visitado de la Comunidad Valenciana, es el Parque Natural de Serra Gelada. Solo se puede construir en el 40%. Y como no tenemos sitio, para arriba. ¿Qué ocurre? Que los ciudadanos de Benidorm, hay algo de vivienda unifamiliar, pero muy poco, casi todo es plurifamiliar, por lo tanto el consumo de agua de un edificio donde viven 200 familias, tienen un jardín maravilloso, una piscina fantástica, sí, pero para 200. La recogida de basuras es muy eficiente, en muy poco tiempo ha recogido toda la basura de la ciudad. Los edificios están muy separados unos de otros. Ese urbanismo ha resultado ser lo que era muy criticado hace unos años, ahora resulta que es lo más eficiente. No lo supimos en el Plan General del 56, pero estábamos haciendo de las ciudades más eficientes turísticas de Europa, ¿no? Y estamos recogiendo los frutos ahora.
Entonces, en esa inversión, en esa preparación, en esos viales, en esas infraestructuras es donde vamos a ganar la batalla. Porque gente es que va a venir más, es que no lo vamos a poder evitar. Entonces, tenemos que prepararnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer las empresas? Bueno, nosotros desde la asociación nuestra, desde Osbec, tenemos todo dentro de Osbec. Osbec ahora mismo es la segunda asociación más grande de España, después de Baleares. Baleares tiene 140.000 o 150.000 camas, nosotros estamos en 120.000 casi. Y los tenemos a todos, ¿no? Desde luego tenemos a los grandes, a las internacionales, ¿no? Hilton, Marriott, Meliá, Barceló, etcétera. Esas empresas por sí solas son evangelizadores de la sostenibilidad medioambiental. ¿Y a dónde van? País donde van, son la bandera de esto. O sea, debe ser un orgullo para todos nosotros y lo son, ¿no? Entonces, nuestra obsesión siempre nos ve que ha sido intentar que esos recursos, que esa tecnología, que esos equipos, ya no solo en materia medioambiental, en muchas otras, fuéramos capaces también de hacer que los más pequeños puedan también pues crecer en ese sentido, ¿no? Lo hemos hecho incluso en el aspecto comercial, con programas como Beyond Trend, que yo creo que no tenemos tiempo para hacerlo, pero es un data lake donde todos los hoteles vuelcan sus datos a presente, pasado y futuro, comercialmente hablando, ¿no? Las ocupaciones, nacionalidades, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos hacer ahora? Ya que los hoteles están volcando datos, queremos que vuelquen también los KPIs medioambientales. Por ejemplo, su consumo de agua, su ratio de recogida de residuos, etcétera, 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 ¿no? De manera que puedas compararte con tu set competitivo. Que ya no solo puedas ver dentro de tus 5 hoteles de la competencia qué precio medio hay, qué ocupación va a tener para el puente de Semana Santa, en fin, cuando sea, sino que cuánto agua estoy consumiendo con respecto a mis rivales o competidores, qué nivel de autosuficiencia tengo por mis instalaciones de geotermia o fotovoltaica, etcétera, etcétera. Claro, todas estas herramientas tecnológicas que quizás hace poco estaban en manos de los más grandes, intentar que permee a todas las demás empresas, ¿no? Un poco es lo que nos mueve a la asociación y la verdad es que hemos conseguido buenos partners tecnológicos, trabajamos mucho con Bioscore, que la verdad es que casi todos los asociados nuestros están ya metidos en ese sistema de Bioscore, que Bioscore lo que es un cuadro de mando que recoge información de todos los hoteles en toda esta materia de sostenibilidad, ¿no? Y te hacen unos KPIs y unos ratios de eficiencia, te propone actuaciones para reducir y mejorar y te va poniendo objetivos, te mide por supuesto la huella de carbono, etcétera, etcétera, pero ya te va a los pequeños que quizá esto les costaba más, ya les va orientando, ya les va metiendo en la rueda que luego puedan pues competir con las armas de los más grandes. Y ya por finalizar, lo que hicimos, que eso fue ya el año pasado, hicimos los primeros premios en materia de sostenibilidad. Lo hicimos por la parte social también, porque metimos Ilunion dentro de la asociación y a través también de la Fundación 11 nos ayudan en el tema de sostenibilidad social y en la medioambiental, ¿no? Entonces ya también estamos acostumbrando a los más pequeños a hacer memorias de sostenibilidad tan potentes como las cadenas más grandes y de esa manera un poco elevamos el nivel, ¿no? Inma. Decíamos que había que monitorizar, vosotros hacéis informes de sostenibilidad. ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? Y si avanzamos, ¿dónde? Y si no avanzamos, ¿dónde? Es decir, ¿cuáles son un poco esas áreas críticas y dónde ves, pues, cómo lo percibes? Es complicado hacer un análisis así en frío de si se avanza o no se avanza, depende de en qué. Pero sí que veo necesario que a la hora de medir, ¿no?, estos indicadores, estos KPIs, tengamos en cuenta también no solamente la parte local, sino la parte global, ¿no?, que es un eslogan clásico de piensa global, actúa local, pero antes de nada tenemos que empezar a pensar global, ¿no? Y enlazando un poco con lo que comentaban y en relación también a lo que aparece en los informes del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, hay una relación directa entre varias cosas. Hay una relación directa entre temperaturas y cambio climático, con consumo turístico. Hay una relación directa también con el tema de las materias primas y del uso de los recursos. Y en ese sentido, enlazando un poco con lo que venían comentando los compañeros, tanto a nivel de las perspectivas de cuánta gente potencialmente puede viajar a partir de ahora, en relación también con lo que comentaba Mariano de el uso de los recursos, la ambición y lo que ahora comentaba el compañero
sobre el hecho de que van a venir, de que van a seguir viniendo. Es verdad, van a venir y van a seguir viniendo, pero el cambio climático va a marcar el límite. El cambio climático sabemos que está amenazando ya directamente la viabilidad del modelo turístico actual en territorios especialmente afectados como son los de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? que tienen una perspectiva de desertificación prácticamente inmediata en los próximos 50 años. En términos globales, 50 años no es un largo plazo, es un corto medio plazo. Es decir, ahí viene uno de los primeros límites. Claro, este modelo turístico y la afectación del cambio climático va a tener que ver también con, por un lado, los efectos físicos, lo que tiene que ver con cosas que estamos midiendo, olas de calor, estrés hídrico, pérdida de la biodiversidad, pero también con la vulnerabilidad de los propios recursos que sostienen el modelo turístico. Y ahí me voy a lo que decía al principio de esta intervención, que es el tema de pensar localmente. Y en ese sentido me gustaría introducir algo en lo que muchas veces perdemos la perspectiva precisamente porque nos centramos en las medidas que podemos tomar o que podemos llevar a cabo en el ámbito local, regional o incluso nacional, pero perdemos la perspectiva de cómo funciona también el mercado global de los recursos, porque, como sabemos, bueno, pues el actual modelo económico y turístico descansa esencialmente sobre la disponibilidad abundante de recursos materiales y energéticos, pero estamos entrando en una etapa en la que ya muchísimas científicas y científicos, me remito a un informe de Alicia Valero reciente, están poniendo el ojo precisamente en que estamos entrando en una era donde estos recursos están mostrando un agotamiento claro o un encarecimiento estructural. Y no solo me refiero a los recursos fósiles, es decir, al petróleo que va a hacer falta para que los visitantes de la India nos visiten, vengan en avión hasta Ibiza, sino también en otro tipo de recursos en los que estamos poniendo fe, una fe ciega en ocasiones, y que caen en un extractivismo verde, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con esa fe ciega de que una sustitución tecnológica y de otros recursos va a hacer, ¿no?, pues que dejemos de utilizar, por poner un ejemplo, petróleo y todo sea pues eléctrico, porque eso también implica un extractivismo extensivo y realmente contaminante de otro tipo de materias, como por ejemplo el litio, como por ejemplo todos los materiales que se necesitan para hacer placas energéticas voltaicas. Y ahí tenemos que poner el punto de vista y tenemos que poner también, tenemos que tener un plan que ponga el punto de mira en que en ese sentido no va a haber un crecimiento similar al que veníamos registrando con el modelo de las energías fósiles, con un modelo de energías limpias, simplemente porque la tasa de sustitución no es la misma. Y esto puede ser algo que entre como en cuestiones muy técnicas y que tal vez se nos escapen en lo local, pero que tenemos que empezar a localizar. También porque ese modelo de extractivismo, más allá de lo que tiene que ver con las energías limpias, tiene que ver también con un uso de los recursos que por fin se vean como un factor limitante real y no como una externalidad dentro del sector turístico, pero dentro, en definitiva, de cualquier sistema económico, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces, desde nuestro punto de vista, en Ibiza Preservation, un turismo auténticamente sostenible debería, por tanto, de basarse en un uso eficiente y regenerativo de recursos locales que, como decíamos antes, vemos, ¿no?, en todos los informes del Observatorio de Sostenibilidad, que en muchos casos están mermando. Hablo de recursos hídricos, hablo del estado de los pozos, de la salinización y de muchos otros en los que no voy a entrar, pero también estoy hablando de la autosuficiencia a la hora de disponer de nuestros propios alimentos, de vivir en territorios que sean resilientes a la hora de no depender prácticamente al 100% en una situación pues como la que vimos, ¿no?, del tema del COVID o lo que sea,
de que si se para la economía no tenemos literalmente nada que echarnos a la boca para comer porque no hay ningún tipo de autosuficiencia en ese sentido. Autosuficiencia alimentaria no existe, no hay autosuficiencia energética, no hay autosuficiencia hídrica, y para eso, pues para avanzar hacia una economía auténticamente circular, si es que eso es posible, porque no lo tengo claro, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo adaptar esta situación global a un territorio local y ver cómo los recursos dejan de tratarse como una variable subordinada al crecimiento económico y pasar a ser el punto de partida para cualquier estrategia económica y de desarrollo. Eso implica pasar a un modelo de suficiencia, en el que ahora mismo no estamos, en el que se valore tanto la eficiencia como la circularidad, pero también, como digo, la producción local y el uso responsable de cada una de las unidades o recursos que necesitamos, tanto residentes como dentro del propio sistema económico del turismo en las islas. Muchos temas, Dios mío. Bueno, solo voy a recordar que nos faltan 13 minutos. 13. Vale, Dirk. Si te parece, un poco para situar algunas cosas. Comentábamos que el concepto de turismo sostenible nacía en el año 94. Hoy explicamos turismo sostenible en las universidades. Los investigadores exploran en journals aspectos de turismo sostenible. Las empresas estamos viendo que los incorporan en sus estrategias. Estamos viendo cómo la administración pública también tiene en cuenta principios de turismo sostenible. Pero, sin embargo, el balance general es, insisto, que la naturaleza va más rápida que nosotras, que el cambio climático avanza, que el cambio global está ahí, que hay desequilibrios en muchos niveles. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo veis desde ONO Turismo la posibilidad de acelerar todo lo que es el turismo sostenible para que efectivamente esos desequilibrios que hoy percibimos y aquellos que parece ser que serán protagonistas de futuro, podamos de alguna forma minimizarlos? ¿Qué recomendaciones nos daríais? Gracias, Tony. El concepto de sostenibilidad ya existe un poco más que 94 y la forma del turismo tiene también un largo recorrido. Yo quiero, en este contexto ahora mismo, dejaros con también algunos comentarios positivos, en el sentido de un sector que es único. Nosotros somos una actividad económica, sí, pero somos la actividad económica más larga, más grande de contactos humanos a humanos. No producimos coches, no producimos mercancías clásicas, nosotros producimos encuentros. Y estos encuentros humanos son una gran oportunidad. Y si utilizamos esa oportunidad bien, podemos nosotros en el sector turístico estimular otras acciones y otras formas de consumir y producir. Esto muchas veces lo vemos en las discusiones dentro del sector, dentro de los destinos, porque nosotros discutimos ya elementos de gobernanza que no son solamente limitados al sector turístico, que son fundamentales de nuestra sociedad hoy en día. Pero lo discutimos nosotros porque somos un sector que tiene estos encuentros de los visitantes y habitantes. Esto hay que recordar. Y la otra perspectiva que quería presentar y recordar es el papel importante que juegan los destinos. Los destinos son las bases en donde se buscan los equilibrios de los desarrollos deseados. Otro concepto que hoy en día hablamos mucho, porque un desarrollo no es una cosa que podemos definir una vez y dejar. Es una forma constante que tenemos que desarrollar, porque esto deseado, tanto como sostenibilidad, depende del contexto. En el contexto donde actuamos, donde consumimos, donde producimos. Por eso es muy importante
de tener una planificación, una estrategia que actualizamos a base de estos desarrollos deseados en una forma participatoria, con todos los actores que viven en el destino, que visitan el destino, que viven de las economías del destino y que luego estamos ahí enfocándonos en una observación constante si logramos estos avances en la dirección adecuada y en la forma como lo hemos deseado. Una observación constante, real, en tiempo. No nos sirve un análisis un año después de cómo hemos tenido ahí un desarrollo turístico. Lo tenemos que analizar constantemente, sobre todo en estos factores sociales más importantes que impactan en los destinos. Y compartir esa información en una forma abierta y permitir un análisis amplia de todos estos actores, Tonín, que estabas hablando antes, académicos, profesionales y de los ciudadanos. Y así nosotros tenemos una perspectiva positiva del turismo, pero hay que recordar, esto solamente ocurre cuando gestionamos el turismo bien. Falta la gestión responsable, transparente y interesada en estos destinos. Así lo logramos no solamente para el turismo, para la sociedad sostenible y resiliente. Perfecto. Vamos, si os parece, de forma así un poquito rápida, os plantearé como si fuera un tipo test y por lo tanto tenéis que escoger una opción, A, B o C. Desde un punto de vista técnico, abordar y acelerar la sostenibilidad pasa por A, ¿de acuerdo? Regulación, límites, por ejemplo, o control. ¿Vale? A. B. Acelerar la sostenibilidad pasa por B. Instrumentos económicos tipo impuestos. Quien contamina paga. C. Acelerar el turismo sostenible pasa por incentivar nuevos patrones de consumo o de producción, como por ejemplo modelos de proximidad, modelos de economía circular, etc. A, B o C, Tony. Me es muy difícil contestarte esto, ¿no? Porque cuando se habla de autosuficiencia me suena Ibiza Great Again, ¿no? Me preocupa. Me preocupa porque no estamos solos, ¿no? Cuando se habla de titulares, me preocupa también porque los titulares hemos visto que no son siempre exactos, porque hablan de la cantidad de turistas, no de la estancia media, etc. Yo creo en la autorregulación, creo que hay autorregulación, educación y trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Yo creo que estamos iniciando un camino. Las empresas que tenemos un cierto tamaño lo estamos haciendo, las que no lo tienen y son pymes están siguiendo el camino. Creo que la sociedad está entendiendo también ello y creo que la circularidad sí debe existir, la autosuficiencia no lo sé. Los residuos hídricos, creo que estamos iniciando un camino dentro de los medios que tenemos y yo me apartaría un poco del ABC porque me suena un poco todo apocalíptico. O sea, creo que las cosas no están tan mal, que las cosas son mejorables y creo que tenemos que tener cuidado también con los mensajes, comunicar bien, enseñar bien lo que hacemos y creo que nos irá mejor. Perdona que no te haya contestado a la No, súper, me viene bien. Xavier, ¿te quedas con alguna? Sin duda la A. La regulación, regulación, que incluye prohibiciones también, ¿no? Porque cuando se regula, no se puede regular sin prohibir actividades, ¿no? Claro, para hacer esto hace falta explicar por qué se hace, ¿no? Y entonces esto liga un poco con la B y la C, pero desde luego no confiar en el buenismo y en la buena intención, en la concienciación del empresariado, sea de cualquier sector, ni del individuo, ni el personaje individual, ¿no?
sea de la clase social que sea y del comportamiento que usar. Mariano, A, B o C. Pues yo, como regulador que soy, evidentemente tengo que defender la regulación, ¿no? Y esto no quiere decir determinado tipo de regulación. Es decir, la regulación puede ser para prohibir mucho o poco, ¿no? Es decir, pero sí regulación que ordene. Regulación que ordene. Lo que os comentaba antes del plan territorial insular, lo que os hablaba antes del plan de intervención en hábitos turísticos del PIA, ¿no? De dónde ponemos las plazas turísticas, de cuántas plazas turísticas ponemos. Tengo que creer en eso. Tengo que creer que el trabajo que hacemos tiene que servir para algo. Y francamente creo que sirve para algo. Pero para hacerlo bien hay que hacerlo escuchando, ¿eh? El ejemplo es el PIAT. Tenemos un proceso de diagnóstico, un proceso de diálogo en varias mesas participativas en las que participan todas las asociaciones del elenco y Vicenco, y está abierto al público también para que pueda acudir. Hoy mismo hay 2 mesas hablando de sectoriales de esta cuestión del PIAT, de qué es lo que queremos en infraestructuras, en energía, en vivienda, relacionado con el turismo. Por tanto, regulación sí, escuchando, diagnosticando con datos reales lo que hay, porque muchas veces hablamos desde el desconocimiento de los mantras, los dogmas. Miramos lo que hay, limitación de vehículos, y luego adoptemos medidas. Por lo tanto, regulación, escuchando, y nos pasa a los que nos toca regular, a los que tenemos la suerte de poder regular, nos pasa que nos exigen siempre resultados inmediatos. Esto es cierto. Se nos exige que se limiten los coches ya. Se nos exige que sepamos cuántas plazas turísticas tiene que haber. Se nos exige... No, oiga, el diálogo precisamente y la medición precisamente a lo que llevan es al sosiego, a la calma. Sé que es importante, sé que es urgente, pero tenemos que hacer las cosas de una manera seria. Bien, Alicia, A, B o C. Yo, si tengo que elegir solo una, cogería la C. La C. Yo soy una persona Incentivar. que siempre piensa en positivo, y que las personas en positivo las llevas donde tú quieres. Me ha pasado en la empresa en la que lideramos, y realmente incentivar a las personas es algo que al final tiene resultados. Incentivar fiscalmente, incentivar de forma comunicativa. También se ha hablado de comunicación. La comunicación es importante. Y evidentemente... hay una, bueno, sí que yo también soy abogada, ¿no? Entonces sí que creo que hay que complementarlo con la normativa, ¿no? Con establecer una serie de normas, regularlo, pero siempre desde la asertividad y la empatía. Empatía escuchando, asertividad sabiendo decir que te he escuchado, pero hay que tomar decisiones valientes, ¿no? Y bueno, solamente añadir 2 cositas. El tema de que las cosas no son blancas ni negras, ni en contra, o sea, ni eres el enemigo ni eres el amigo. Sí, sí. Las cosas a veces son grises, lo que parece ser a veces no es, lo que tú te crees que es una actividad sostenible, al final luego buceas, rascas de ahí debajo del iceberg, hay pues incoherencias. Todos estamos plagados de incoherencias, y la lucha es evitar esa incoherencia e informarte bien de cuál es la actuación que realmente es coherente con el medio ambiente. Y luego añadir solamente una cuestión. Acabemos también con la incoherencia del que quiere irse de vacaciones a otro destino y crear allí una actitud no sostenible, pero luego no quiere recibir turistas en su destino. Entonces, acabemos con esa incoherencia. Seamos coherentes con nosotros mismos. Si ser más sostenible va a ser viajar en vez de 20 veces, 2 veces, pues tendremos que sacrificarnos, ¿no? Y luego acabar, como no me vas a dar paso, porque de moda, acabar con una frase, pues que no es mía, ¿no? Si queremos predecir el futuro, lo que tenemos que hacer es crearlo. Es de Peter Decker, ¿no? Y bueno, simplemente eso. Tenemos la oportunidad ahora de predecir el futuro creándolo nosotros mismos en nuestros ámbitos. Desde lo local a lo global, como ha dicho Inmaculada, es básico, ¿no? Desde el pequeño hasta el grande. Y los avances midiéndolos desde el pequeño hasta el grande. Federico. Bueno, yo creo que hay un poquito de las tres, ¿no? Desde luego hace falta un cierto control, ¿no? Y una regulación y un control en muchos aspectos. A mí no me gusta el concepto de capacidad de carga, me gusta más llamarle capacidad de acogimiento, ¿no? La capacidad que tenemos de acoger, me parece una manera más amable de decirlo. Desde luego hay que medirlo, y probablemente sea difícil crecer en julio, agosto y unos días de septiembre, pero están los meses de enero, en febrero, de marzo, se pueden hacer muchas cosas, hay capacidad de crecer, y además es una manera mucho más sostenible, quizá, ¿no? También desde otros aspectos.
Y luego, en cuanto a la B y la C, ¿no? Es un poco la zanahoria o el palo. Las dos cosas. Mira, yo el otro día hablaba con el CEO de Jet2, uno de los grandes tour operadores, ¿no? Con Steve Hippie, y me explicaba toda la nueva flota de aviones que han comprado, muy modernos, están incorporándolos ya, mucho más grandes, mucho más eficientes, han sustituido toda la tornillería de parte metálica por titanio, que es mucho más ligero. Me explicaba que ya los porcentajes de uso de biocombustibles y SAF ya están en rangos muy altos con los nuevos motores Rolls-Royce. Claro, me decía que había trayectos que les llegaban a grabar 5 veces, hasta 5 ecotasas diferentes por trayecto. O sea, a las empresas que lideran, a las empresas que dan ejemplo, a las empresas que están invirtiendo, haciendo un esfuerzo, vamos a premiarlas, vamos a ayudarles y vamos a poner la zanahoria y el palo a los que se están quedando atrás. No por nada, pero para que se pongan al mismo nivel, ¿no? Yo creo que hay que jugar un poco con la A, con la B y con la C. Con la C. ¿Inma? Sí, totalmente de acuerdo. Todas las anteriores y añadimos una D, que sería un nuevo pacto de inversión ecosocial, por decirlo de alguna manera, especialmente en las islas, territorios insulares, que ponga en el centro la justicia ambiental y la justicia social y los límites del territorio. Venga, si Cristina me da permiso, escoged una prioridad: agua, energía o clima. Mira, falta contestar. Sí. Ah, sí, Dirk. Bueno, espera, Dirk. Venga, agua, energía o clima. Una palabra quiero. No tenemos tiempo para más. Una prioridad: agua, energía o clima. Agua. Clima no incluye agua. todo. Clima. Clima incluye todo. Energía. Energía. Agua. Agua. Clima, pero va con las otras Agua. dos. Sí. Clima. Agua. Dirk, te toca. Clima. Clima, muy bien. ¿Y algún comentario sobre lo que estábamos diciendo ahora que quieras de A, B o C? Las tres. Las tres con capacitación, sí, con capacitación, esto me faltaba. Capacitación, penalización y incentiva. Estos tres funcionan muy bien y sitios, destinos que lo han logrado a través de los tres. Muy bien. Cristina, lo dejamos aquí. ¿Quieres un Lo titular de dejamos cada aquí. uno, una frase última o estamos bien? Bueno, La tenemos, ¿no? Lo dejo a tu elección, Yo creo que estamos lo un poco tenemos. fuera de tiempo, pero bueno, es un tema que daría para hablar horas. Sí. Lo vamos a dejar aquí. Os agradezco muchísimo vuestras aportaciones, que se integrarán en un documento general de conclusiones del Foro de Baleares, que está integrado por 4 mesas de expertos. Esta ha sido la primera. A continuación, a las 11:30, será la segunda. Os invito a que os quedéis si queréis o podéis. Y bueno, habrá un acto final en mayo en Mallorca, ya lo anunciaremos, en el que se presentarán las conclusiones del Foro de Baleares. Y en junio, el gran acto final con las aportaciones de los 8 consejos del Mediterráneo se celebrará este año en Málaga. El resumen de estas 2 mesas se publicará en Diario de Mallorca y Diario de Ibiza el próximo domingo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dirk.